Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús, ya he perdido la cuenta de cuántos días llevamos contigo en el desierto, pero quiero seguir hasta el final. Y hoy, Jesús, me encuentro con uno de esos pasajes del Evangelio con los que no sé muy bien qué hacer, cómo tomármelo. Nos dices: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a llevarlos a cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Fíjate que Jesús habla de una i. Quizá en el Evangelio que oigas si vas a misa no se habla de la i, sino simplemente de una letra. Bueno, el hecho es que, ¿de dónde viene esto de la i? Pues que Mateo habla de la iota, que es la letra más pequeña del alfabeto griego. El griego era como el inglés de la época, la lengua internacional, y por eso los evangelios se escribieron así, en griego. Pero Jesús con la gente hablaba arameo. Y por eso seguramente Jesús hablabas del yod. El yod, que es pues la letra más pequeña del alfabeto hebreo, incluso más pequeña que la iota del griego. Es casi como una apóstrofe, como una coma. Pues vienes a decir, no caerá ni una coma de la ley. Y ahí es donde Jesús, yo no sé muy bien qué hacer con eso, porque tú fuiste el primero que te saltaste algunos mandamientos. Es verdad, algunos eran mandamientos que no estaban en la Biblia, que habían sido añadidos con el tiempo, quizá pues con el deseo de evitar ambigüedades o qué sé yo. Es como la multiplicación hasta el infinito de las leyes en nuestros países actuales. No aprendemos. Pero en fin, Jesús, luego hay otras cosas que están claramente escritas en la Biblia y parece que las dejas de lado. Por ejemplo, el Levítico y el libro de los Números prohibían tocar a los leprosos o a los cadáveres, y tú los tocas. Y el Levítico decía que había alimentos impuros. Y tú lo que vas a decir es que no es lo que comemos lo que nos hace impuros. Y dirás que se puede comer de todo. Y el Levítico ordenaba lapidar a la gente que hacía ciertos pecados. Y tú frenas, con mucha clase hay que decirlo, pero frenas la ejecución de la mujer adúltera. En fin, Jesús, que ya nos damos cuenta de que tú has venido a pegarle una fuerte sacudida, un fuerte meneo a todo, que tú estás apuntando hacia el sentido profundo de la ley. Pero entonces, ¿por qué insistes tanto en el cumplimiento, incluso en la letra de la ley? Jesús, ¿no tenías miedo de que algunos se agarraran a esta insistencia en la letra para volverse unos rígidos, unos tiesos, unos maniáticos? Pues bien, pensaba que quizás que también temías lo contrario. Quizá incluso más. Temías los que dicen que no se trata de la letra, sino del espíritu. Y entonces ya donde dicen espíritu, ponen lo que les da la gana. Y dicen que lo importante es el amor, y luego hacen lo que les da la gana. Es lo que sucedía, por ejemplo, después del Concilio Vaticano II. Y a propósito de Vaticano II, el Papa está haciendo ahora una serie de catequesis sobre el concilio. Porque pues se tarda como un siglo en asimilar un concilio, así que todavía estamos en ello. Y bien, parece ser que, yo no estaba ahí, pero parece ser que había gente que hablaba entonces ya del espíritu del concilio, contra la letra de los documentos del concilio. Y alguien comentaba pues que esa gente hacía como Luis XIV, como el rey de Francia, que decía, el Estado soy yo. Pues para esta gente era como si dijeran el espíritu del concilio, el espíritu soy yo. Y entonces le hacían decir al concilio pues lo que querían. Y quizás por eso que hasta el día de hoy pues hay gente que en la Iglesia que no quiere saber nada del Concilio Vaticano II, pero es que no estamos hablando del mismo concilio, estamos hablando de un concilio real y de otro ficticio. Pero en fin, pienso que Jesús, quizá con lo que tú dices, pues puede pasar parecido. Si cumplir no se refiere a la letra, sino al espíritu, entonces algunos dirán, bueno, pues el espíritu,
Lo importante es amar y ya, ¿no? Y entonces Jesús te transforma en un hippie simpático que dice que todo va bien y que iremos todos al cielo y ya. Y se hacen el Jesús que les conviene. Pero tú no eres ese. Tú no eres ese. De hecho, basta ver en el mismo capítulo 5 de San Mateo, en el que se encuentra el pasaje del Evangelio de hoy, basta con ver lo que dices después de cada pero yo os digo. Habéis oído que tal cosa está mal, que tal cosa es pecado, pero yo os digo. Bueno, pues ahí no es como cuando los niños a los nietos van a la casa de los abuelos, y ahí, pues bueno, tu padre dice que esto se hace así o que no se puede repetir de esto o de lo otro, pero aquí las reglas son más cool, ¿no? Son más guay, ¿no? Bueno, pues con Jesús no es más guay. Es más bonito, es más profundo, es más auténtico, pero no es más guay. Vamos a volver sobre esas líneas. Dice Jesús, se os ha dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, de hecho, ya estás adulterando en tu corazón si miras pornografía o si te haces películas X en tu cabeza. Digamos que este Jesús es un poco invasivo, ¿eh? Ya no es que no deje caer ni una coma, es que añade comas, añade letras. ¿Habéis oído que se os ha dicho, no matarás? Pues yo te digo, si desprecias a tu hermano, si lo insultas, es grave. No puedes entrar en el cielo así. Se os ha dicho, ojo por ojo y diente por diente, lo cual no estaba mal, era una manera de limitar la venganza. Pero yo os digo, si alguien te pega en la mejilla derecha, preséntale la otra. Os han dicho, amarás a tu amigo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. En fin, Jesús, que si de lo que se trata contigo es del espíritu de la ley, pues ya se ve que este espíritu lleva la letra mucho más lejos. De modo que sí, por un lado has dejado detrás algunos mandamientos que perdieron su razón de ser, pero por otro lado, contigo las cosas se vuelven mucho más finas. Es como pasar de 200 píxeles de resolución a 200 megapíxeles. Pero cuando Jesús hablas de estos pequeños mandamientos, de estos 200 megapíxeles, no es que quieras agobiarnos con normas hasta el infinito. No es eso. Es que quieres decirnos que uno no acaba nunca de aprender a amar. Y que del mismo modo que hay 1000 maneras de amar, también hay 1000 maneras de no amar, de ser egoísta, de ser orgulloso, de ser posesivo, duro, vanidoso. Y que quien ama está atento a los 1000 píxeles, a los 1000 matices de bien y de mal que crecen en su corazón. De manera que al final no es que uno necesite una lista infinita de normas. Lo que necesitamos es ser sinceros delante de ti, Señor, delante de los demás y delante de nosotros mismos. Abre mi corazón, Jesús. Abre mis ojos. Ayúdame a ver mejor, que quiera ver mejor, para darme cuenta de que hay gestos, de que hay palabras, de que hay pensamientos que me ennoblecen, que me unen a los demás, que me liberan, que me dan una alegría auténtica, y que hay otros pensamientos, palabras, gestos que me embrutecen, que me dividen, que me alejan de los demás, que hacen de mí un esclavo, un infeliz, un desgraciado. Y entonces, Jesús, si veo así, si empiezo a ver así, empezaré a dar importancia a un pequeño iota, a una pequeña coma, a un pequeño apóstrofe. Y no porque me vuelva maniático, sino porque me vuelvo hijo, porque me vuelvo Jesús. Tú mismo, Jesús, nos das esta clave cuando coronas todos estos planteamientos, ¿a cuál más radical? Los coronas con el amor de los enemigos. Pues bien, cuando nos dices que amemos a nuestros enemigos y que recemos por los que nos molestan, cosa que se dice rápido, pues nos dices de vivir así para ser verdaderamente los hijos de vuestro Padre que está en el cielo. ¿Y qué es ser verdaderamente un hijo del Padre? Pues es
ser Jesús. Es dejar que Jesús me habite, que Jesús viva en mí, que Jesús sea Jesús en mí. Y eso es, Jesús, nada más, nada menos lo que quiero. Y tú también lo quieres mucho más que yo. Si conociera, Jesús, el don de Dios, si supiera quién eres y lo que me quieres dar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.